Mi mundo hasta el momento en que se hizo añicos, era una exhibición bellamente curada en un museo de dinero antiguo y tradiciones antiguas. Me llamo Elara Vance y el apellido Vance era tanto mi herencia como mi refugio. El aire en la mansión familiar siempre olía a limón y ambición, un aroma que había aprendido a manejar como un segundo idioma. Esta noche el aire era diferente, cargado con la efervescente promesa de mi compromiso con Julian Blackwood. Julian era el heredero de la fortuna Blackwood, una unión que mis padres me habían propuesto con delicadeza, y luego con firmeza desde la adolescencia. Era guapo, refinado y predecible, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me había convencido de que el cariño y el respeto eran cimientos más sólidos para un matrimonio que una pasión fugaz. Ahora, de pie ante los ventanales del gran salón elíseo, contemplando las luces de la ciudad brillar como un lecho de estrellas fugaces, intenté evocar la alegría que se suponía debía sentir. El collar de esmeraldas en mi garganta se sentía pesado, un peso familiar. Era la reliquia de plata esterlina, una impresionante pieza de joyería art deco que se había transmitido de generación en generación en la familia Vance durante 4 generaciones. Nunca se concibió como un simple accesorio. Era un símbolo de legado, de la línea ininterrumpida de fuerza y resiliencia que definía a las mujeres de mi familia. Mi madre me lo había puesto alrededor del cuello hacía apenas una hora, sus ojos brillaban con un orgullo del que ansiaba ser digna. ¿Nerviosa, hermanita? La voz, con una condescendencia que había aprendido a tolerar, provenía de mi izquierda. Mi hermano. Adoptado de pequeño tras la muerte de sus padres, amigos íntimos de mi padre, en un trágico accidente siempre lo habían tratado como un auténtico Vance. Pero en algún punto del camino, se abrió un abismo entre nosotros y tenía un nombre, Chloe. Chloe era mi prima, hija de la hermana de mi madre. Huérfana, nuestra familia la acogió con los mismos brazos abiertos que le habían brindado a Liam. Donde yo era pura agudeza y observación silenciosa, Chloe era dulzura y luz. Tenía una forma de fundirse en una habitación, de atraer la protección de todos a su alrededor con una sola lágrima en el momento justo. Y Liam era su caballero más fiel. No te preocupes, Liam, respondí con voz firme a pesar del revoloteo en el estómago. Solo contemplativo. No le des demasiadas vueltas a Lara. Este es tu caballero. Intenta no eclipsar a Chloe. Ya sabes lo sensible que es con estas cosas. El comentario fue un pequeño y preciso pinchazo. Ahí estaba otra vez. Mi éxito era un posible desaire a la fragilidad de Chloe. Me giré para mirarlo. Era guapo compartiendo la mandíbula pronunciada de nuestro padre, pero sus ojos a menudo reflejaban un juicio que no podía comprender. No pretendo eclipsar a nadie. Esta es una fiesta de compromiso, no una competición. Emitió un murmullo evasivo con la mirada ya escudriñando la multitud en busca de ella. Seguí su mirada y encontré a Chloe. Era una visión en seda rosa pálido con los ojos abiertos y húmedos mientras charlaba con un grupo de invitados. Su mirada se posó en mí, en el collar que llevaba en el cuello, y por una fracción de segundo, una mirada cruda y hambrienta cruzó su rostro antes de ser suavizada por su sonrisa practicada y amable. Recordé la escena de esa tarde. Había entrado en mi camerino con un suspiro melancólico en los labios. Oh, Lara, susurró con los dedos a escasos centímetros de la esmeralda. Te queda aún más impresionante. Siempre he pensado que es la pieza más hermosa del mundo. Es una pena que solo salga para estas ocasiones formales. Merece ser visto. No es una baratija, Chloe. Tiene una historia, dije quizás con demasiada brusquedad. Su labio inferior temblaba. Lo sé. No lo decía por experiencia propia. Solo siento una conexión con él, supongo. Es como una familia. Y ahora, bajo las brillantes lámparas de araña del Elíseo, aquella conversación parecía un preludio. La orquesta subió de tono, anunciando el inicio de la ceremonia. Mi padre, un pilar de silenciosa fortaleza, me tomó la mano y me la apretó. ¿Lista, querida? Asentí con la garganta apretada. Nos dirigimos al centro del salón, dejando un camino libre para nosotros. Julián esperaba en la tarima improvisada, con una postura perfecta y una sonrisa inconfundible. La multitud era un mar de rostros sonrientes y expectantes. Era el momento.
El momento en que mi futuro quedaría sellado oficial y públicamente. Mi padre pronunció un discurso breve y cálido sobre los nuevos comienzos y la unión de dos grandes familias. Colocó mi mano en la de Julián. Su apretón era firme, casi posesivo. Amigos, familia, comenzó Julián, su voz se proyectó con facilidad por toda la sala. Gracias por estar aquí para celebrar esta feliz ocasión con Alara y conmigo. Dejé que sus palabras me inundaran, intentando anclarme en el momento. Esta era mi vida. Este era el camino. Aquí podía ser feliz. Me haría feliz aquí. Pero entonces su tono cambió. La calidez practicada se desvaneció, reemplazada por algo más frío, más agudo. Sin embargo, dijo, y la palabra cayó como una piedra en la sala. Un murmullo confuso recorrió la multitud. Sin embargo, antes de que podamos celebrar verdaderamente una unión, es importante que ambas partes la firmen con carácter e integridad. Se me heló la sangre. Intenté mirarlo a los ojos, pero él miraba al público con una expresión de profunda decepción en el rostro. Un matrimonio no puede construirse sobre la base de la mezquindad y el rencor. No puede prosperar cuando una de las partes intenta menospreciar a las demás por celos. Miré a Liam. Estaba rígido con los ojos entrecerrados. A su lado, Chloe se cubría los ojos con un pañuelo, sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Un profundo temor se abrió en mi estómago. He llegado a mi conocimiento, continuó Julián, con la voz llena de falso arrepentimiento, que Alara, en un despliegue de posesividad impactante, hizo alarde deliberadamente de la reliquia familiar esta noche con el único propósito de molestar a su prima Chloe, una prima que siempre ha sido amable y comprensiva. El aire de la habitación se evaporó. 1000 ojos me clavaron la mirada. Los susurros se convirtieron en un rugido sordo en mis oídos. Chloe, quien es como una hermana para ella, expresó su admiración por la paz, y en lugar de compartir esa apreciación, Alara decidió usarla como arma para causar dolor. Me quedé paralizada. Esto no estaba sucediendo. Esto fue una pesadilla. No puedo, declaró Julián, con la voz cada vez más alta de santurronería, en conciencia, vincularme a una mujer capaz de una crueldad tan calculada. Una mujer capaz de intimidar a su propia sangre. Por lo tanto, hasta que Alara aprenda esta lección fundamental de bondad y humildad, nuestro compromiso se cancela. El silencio que siguió fue absoluto. Era un peso físico que me aplastaba. Una humillación ardiente y aguda me quemó las mejillas. Vi el triunfo en los ojos llorosos de Chloe, la aprobación sombría en el rostro de Liam. Vi la conmoción y el horror creciente en los rostros de mis padres. Y en ese instante, mientras me encontraba completamente sola en el centro del salón, la jaula dorada de mi vida no se abrió sin más. Explotó y me quedé de pie entre los escombros, desnuda y expuesta al mundo. La caminata desde el centro del salón hasta el borde de la multitud fue la más larga de mi vida. Cada paso era un esfuerzo monumental, como si estuviera vadeando hormigón. El silencio se había roto, reemplazado por una cacofonía de susurros que me azotaban como pequeños látigos. Sentía las escaleras, compasiva, curiosa, desdeñosa. Pero mantuve la frente en alto con la mirada fija en un punto lejano, un pequeño cuadro oscuro en la pared del fondo. Era mi ancla. Si miraba a alguien, si veía la confirmación de mi ruina absoluta en sus ojos, me destrozaría. Oí la respiración entrecortada de mi madre, el susurro sordo de mi padre. ¿Qué significa esto, Julián? Pero sus voces parecían provenir del final de un largo túnel. Mis pies me llevaron no hacia la salida, sino hacia la fuente del veneno. Me detuve ante Liam y Chloe. Chloe ahora lloraba a mares sobre el hombro de Liam. Su cuerpo era la imagen perfecta de una inocencia afligida. El brazo de Liam la rodeaba protectoramente, su rostro era una máscara de fría furia dirigida únicamente a mí. ¿Cómo pudiste, Alara?, siseó en voz tan baja que solo yo pude oírlo. ¿Fue tu momento bajo los focos tan importante que tuviste que destruir el suyo? Mírala. Mira lo que has hecho. Lo absurdo, la injusticia absoluta e impresionante, fue la chispa que encendió mi humillación. El entumecimiento empezó a disminuir, consumido por un fuego creciente y purificador. Miré a Chloe, la miré de verdad. Vi la sutil determinación tras las lágrimas, la leve y petulante curva de su boca que no pudo disimular al hundir la cara en la chaqueta de Liam. No se trataba de un collar.
Nunca se trató de un collar. Fue un golpe magistralmente ejecutado. Me había arrebatado lo único que realmente codiciaba, mi posición, mi seguridad, mi legado, y con unas cuantas lágrimas bien puestas y mentiras susurradas, había convencido a los dos hombres más importantes de mi vida para que se lo entregaran en bandeja de plata. Sentí una extraña calma invadirme. El fuego en mis venas no era rabia. Era claridad. ¿Le crees?, le pregunté a Liam con una voz desconcertantemente tranquila y firme. ¿Crees que haría eso? ¿A ella? ¿A mí mismo? Creo en lo que veo, replicó apretando más a Chloe. Y he visto cómo la has tratado durante años. Un poco de indiferencia por aquí, una palabra áspera por allá. Siempre has tenido envidia de la luz que ella aporta a una habitación. Celosa. La palabra era tan absurda que casi me hizo reír. Yo era la heredera de la fortuna Vance. Me habían dado todas las ventajas materiales, todas las oportunidades. Pero lo que no me habían dado, lo que Chloe parecía cosechar con tanta facilidad, era la fe incondicional e incuestionable de mi propio hermano. El peso de la reliquia de plata contra mi clavícula ahora se sentía diferente. Ya no era un símbolo de mi linaje. Era un grillete para esta narrativa de celos mezquinos. Era el elemento de su pequeña obra. Mis manos se alzaron hacia el cierre en mi nuca. Mis dedos, que deberían haber estado temblando, estaban perfectamente firmes. El intrincado mecanismo cedió con un suave clic final. El silencio en la habitación se hizo más profundo. Todos observaban, conteniendo la respiración. Sostuve el collar en la palma de la mano. La esmeralda captó la luz, guiñando el ojo una gota de fuego forestal capturado. Era hermosa. Era mía. Y no me servía de nada en ese contexto. No miré a Julián. Ya era un fantasma. Miré directamente a Liam. Te preocupas tanto por su comodidad, por sus deseos, dije, y mi voz resonó en la habitación silenciosa. Extendí la mano y le ofrecí el collar a Chloe. Toma, ya que lo admiras tanto, ya que te causa tanto dolor verme usarlo. Tómalo. El llanto de Chloe se detuvo. Sus ojos abiertos y sobresaltados se posaron en el collar y luego en mi rostro. No se movió. Liam me miró atónito. Alara, no seas absurda. Es una reliquia de Vance. No puedes regalarla. ¿Por qué no? Pregunté con un tono letalmente tranquilo. Si es la fuente de toda esta amargura y acoso, entonces es un veneno, no una reliquia. Voy a eliminar el veneno. Cógelo, Chloe. Es lo que querías, ¿verdad? Este era mi jaque mate. Sabía con absoluta certeza que Liam jamás la dejaría aceptarlo. Regalarle la valiosa reliquia por capricho a un primo, por muy querido que fuera, sería una profunda falta de respeto a la familia de la que tanto deseaba formar parte. Comprendía el peso de la tradición, aunque no comprendiera a sus integrantes. Chloe dudó un instante al intentar cogerla, pero la mano de Liam se extendió y se cerró sobre su muñeca, deteniéndola. Vuelve a ponértelo, Alara, ordenó con voz tensa. No es momento para más dramatismos. La llama dentro de mí ardió con fuerza. ¿Dramatismo? Te quedas de brazos cruzados mientras mi prometido, mi exprometido, me destripa públicamente con una mentira, y me acusas de dramatismo. Vuelvo la mirada hacia Chloe. No te dejará llevártelo, ¿ves? Porque a pesar de todo su alarde sobre tus sentimientos heridos, sabe que esto no es una baratija. Es un legado. Cuando no tiene derecho a regalarlo. Y tú, en realidad nunca quisiste el collar, ¿verdad? Solo querías que no lo tuviera. Querías demostrar que podías quitármelo. Entonces la máscara se deslizó por completo. Por un instante de descuido, un odio puro y puro brilló en sus ojos. Estaba ahí y desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado, pero sabía que no. La multitud también lo vio. Una nueva oleada de murmullos se extendió por la sala. La narración se estaba desmoronando. Dejé el collar colgando de mis dedos, un brillante péndulo acusador entre nosotros. Parece que la lección que Julian quería enseñarme ya la he aprendido. Pero no yo. Les di la espalda a todo el público boquiabierto. El collar seguía en mi mano.
No volvería a usarlo. No esta noche. Quizás nunca. Caminé hacia mis padres. El rostro de mi madre estaba pálido, sus ojos brillaban con una furia protectora que nunca antes había visto. Mi padre tenía la mandíbula apretada como el granito, la mirada fija en Liam con una profunda decepción, mucho más aterradora que cualquier ira. La fiesta de compromiso había terminado. Sin embargo, la guerra apenas había comenzado. No me derrumbé en el coche. No lloré en el hombro de mi madre. Me senté en el lujoso silencio del coche, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, y la preciosa reliquia familiar, un secreto frío y pesado en mi bolso de mano. Las luces de la ciudad pasaban lentamente pintando fugaces dibujos dorados en mi rostro pétreo. Mis padres también guardaban silencio, un silencio apremiante que presagiaba una tormenta inminente. En el momento en que la puerta del coche se cerró tras nosotros en el recibidor de mármol de nuestra casa, la calma se rompió. Me comeré la cabeza de ese chico en bandeja, gruñó mi padre, Alistair Vance, con la voz vibrando de una rabia que rara vez había visto. No era un hombre ruidoso. Su ira era una fuerza subterránea, aún más poderosa por su silenciosa intensidad. Humillar a mi hija, de esa manera, aliarse con esa víbora. Alistair, mi madre, Alinor, dijo con voz afilada y firme. Le puso una mano en el brazo, no para calmarlo sino para guiarlo. El niño es un síntoma. La enfermedad está en nuestra propia casa. Su mirada, aguda y perspicaz, se volvió hacia mí. Él era. Mírame. La miré a los ojos. No había lágrimas en los míos. El fuego las había consumido. ¿Es cierto?, preguntó sin dar cabida a evasivas. ¿Presumiste del collar para herir a Chloe? La pregunta que salió de ella fue una herida fresca. ¿Crees que podría hacer eso? Te lo estoy preguntando, repitió con la mirada fija. Necesito oírlo de ti. No, dije la palabra simple y absoluta. Llevé la reliquia como me han enseñado durante mucho tiempo. Para una ocasión familiar formal. Chloe vino a mi habitación esta tarde y fingió admirarlo. Le dije que no era una baratija. Ella lloró. No le di importancia. Parecía que pensaba en todo. Mi madre me observó el rostro un buen rato y luego asintió con un gesto brusco. Eso pensé. Se giró hacia mi padre. Liam ha elegido su bando. Repetidamente. Esta fue solo la más pública y dañina de sus traiciones. Es mi hijo, dijo mi padre, pero sus palabras estaban cargadas de conflicto. Es el huérfano que acogimos por pura bondad, replicó mi madre con la serenidad finalmente quebrada. Y nos ha pagado socavando sistemáticamente a nuestro verdadero hijo, cegado por esa niña manipuladora. No lo toleraré, Alistair. No la tendré en mi casa ni un minuto más. La vehemencia de su voz fue una bomba para mi alma destrozada. No me había dado cuenta de lo solo que me sentía hasta que sentí el sólido y feroz muro de la fe de mi madre a mis espaldas. ¿Dónde está?, preguntó mi padre en voz peligrosamente baja. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió y se cerró. Se oyeron pasos en el mármol. Liam entró en el vestíbulo con paso decidido, aún con el rostro lleno de ira justificada. Ni siquiera me miró. Acabo de acompañar a Chloe a casa. Está destrozada, claro. Espero que estés feliz, Lara. Por fin has conseguido que se sienta como una completa extraña. La habitación se quedó en silencio. Liam, la voz de mi padre cortó el aire, fría y afilada como un bisturí. No le hablarás así a tu hermana. Ni ahora ni nunca más. Liam parpadeó, desconcertado. Estaba acostumbrado a la silenciosa decepción de mi padre, no a esta fría autoridad. Padre, con el debido respeto, ¿no lo viste? Vi todo lo que necesitaba ver, interrumpió mi padre. Te vi quedarte de brazos cruzados mientras un negro avergonzaba públicamente a tu hermana. Te vi acusarla sin pruebas. Te vi defender a quien instigó todo este sórdido asunto. Chloe no instigó nada. Julian sacó sus propias conclusiones. ¿En base a qué? Mi madre estalló. Susurros. Lágrimas. ¿Acaso él, un completo desconocido,
¿dedujo por sí mismo que Alara estaba siendo cruel? ¿O lo escuchó de alguien de confianza? De ti. Liam titubeó. Quizás mencioné que Alara ha estado difícil con Chloe últimamente. Es la verdad. Tu verdad percibida, dije, recuperando mi voz. Era firme, pero llevaba el calor del fuego interior. Una verdad construida enteramente sobre las actuaciones de Chloe. Dime, Liam, en todos los años que llevo acosándola, ¿alguna vez me has visto decirle o hacerle algo cruel? ¿O solo has visto las consecuencias, cuando llora y corres a consolarla? Abrió la boca y la cerró. Un leve rubor le subió por el cuello. No pudo citar ni un solo caso porque nunca había sucedido. Solo había visto la reacción, nunca la acción, porque la acción era una ficción. Siempre es el mismo patrón, continué, aprovechando mi ventaja. Tengo algo que ella quiere. Él lo codicia. No puede tenerlo. Así que ella crea un escenario donde yo soy el villano y tú eres su caballero blanco. Y tú cada vez interpretas tu papel a la perfección. Eso no es cierto, susurró, pero la convicción había desaparecido de su voz. Es cierto, dijo mi padre con la voz cargada de firmeza. Y esta noche formas parte de esto. Esta farsa le costó a tu hermana su reputación y su compromiso. Le has fallado como hermano. Nos has fallado como hijo. La palabra hijo flotaba en el aire, un título frágil y controvertido. Quiero que me escuches con mucha atención, Liam, continuó mi padre. Tu lealtad en esta familia es para esta familia, para tu madre, para mí y para tu hermana. Si tu lealtad está en otra parte, también lo está tu lugar aquí. Liam lo miró horrorizado. Estás eligiendo su bando después de lo que hizo. No hay bandos, gritó mi madre frustrada. Solo existe la verdad. Y tú voluntariamente te ciegas. Antes de que la discusión pudiera escalar, sonó el timbre, un sonido desconcertantemente normal en el ambiente tan cargado. El mayordomo, con aspecto profundamente incómodo, anunció: el señor Julian Blackwood viene a ver a la señorita Ayera. Una nueva oleada de incredulidad me invadió. ¿Qué descaro tenía para aparecer aquí? Julián entró en el vestíbulo con una expresión sombría y decidida. Ignoró a mis padres y me miró fijamente. Ayera, comenzó como si fuera un rey concediendo una audiencia. He venido a darte la oportunidad de arreglar esto. Solo pude mirarlo sin palabras. Chloe está desconsolada, dijo. Tu pequeña exhibición con el collar solo empeoró las cosas. Esto se acaba ya. Vendrás conmigo a su apartamento. Te disculparás con ella, sincera y públicamente. Y si lo haces, consideraré reanudar nuestro compromiso. La arrogancia era tan profunda, tan completamente ajena a la realidad, que sentí que los últimos vestigios de cualquier sentimiento que alguna vez tuve por él, cariño, respeto, tolerancia, se evaporaban. Él realmente creía tener todo el poder. Creía que su nombre y su estatus eran un premio por el que me humillaría. Liam me observaba con un destello de esperanza en los ojos. Discúlpate, Ayera, parecía suplicar con la mirada. Arregla esto. Sé más grande. Miré a Julian y su rostro hermoso y vacío. Miré a Liam, mi hermano, el extraño. Sentí la presencia firme e inquebrantable de mis padres detrás de mí. La lección había terminado. Ahora era el momento de enseñarle a uno de los míos. Tienes exactamente 3 segundos para salir de mi casa, dije en voz baja y venenosa. Julián abrió los ojos de par en par, sorprendido. Ayera, sé razonable. Serás un paria social. Nadie te tocará después de esto. Fuera, dijo mi padre dando un paso al frente. Su presencia se volvió repentinamente inmensa, llenando el vestíbulo. Ya no eres bienvenido aquí. El compromiso ha terminado. Para siempre. Ahora vete antes de que te saque. Por un instante Julián nos miró, dándose cuenta de que su juego de poder había fracasado estrepitosamente. Su rostro se ensombreció de furia. Te arrepentirás de esto, Ayera. Todos ustedes. Giró sobre sus talones y salió furioso. La puerta se cerró de golpe tras él con un sonido definitivo. El silencio que dejó atrás era diferente. Era limpio.
Las líneas ahora estaban dibujadas con tinta imborrable. Había perdido a mi prometido y a mi hermano en una noche. Pero había encontrado mi voz y había redescubierto el temple de mi propia columna vertebral. Y supe con una certeza fría y clara que esto estaba lejos de terminar. Los días siguientes fueron un estudio de caos controlado. Las páginas de Sociedad, por supuesto, estaban en su mejor momento. El compromiso de Blackwood Van se vio envuelto en un escándalo. Eris fue humillada en su propia fiesta. Las fotografías fueron brutales. Yo paralizada en medio del salón, con el rostro en shock. La expresión triunfante y desdeñosa de Julian. Chloe llorando con picardía en el pecho de Liam. Me negué a esconderme. Acompañé a mi madre a las reuniones de la junta directiva de su organización benéfica con la frente en alto. Almorcé en los restaurantes más visibles con mi padre, hablando de negocios y política como si mi mundo no hubiera cambiado por completo. No les daría la satisfacción de verme destrozada. El fuego de mi humillación se había forjado en un escudo de fría indiferencia pública. Liam se había mudado. Esa misma noche hizo la maleta y se fue a casa de Chloe, quien tenía un pequeño y elegante apartamento pagado con un fideicomiso de sus difuntos padres. La irrevocabilidad del asunto era un dolor sordo y constante bajo la adrenalina. Mi hermano se había ido. El chico con el que crecí, el que me enseñó a montar en bicicleta y compartía su postre conmigo a escondidas cuando estaba triste, había elegido su camino. Lo había perdido. Mi padre era un hombre transformado. El tranquilo y contemplativo hombre de negocios había desaparecido, reemplazado por un general estratégico. La traición lo había herido profundamente, pero canalizó su dolor hacia la acción. La fortuna de los Vance era inmensa, cimentada en el transporte marítimo, los bienes raíces y la industria tradicional. La fortuna de los Blackwood era más reciente, arraigada en la tecnología y las finanzas. Se movían en los mismos círculos, pero sus imperios eran diferentes. Mi padre comenzó a desentrañarlos sistemáticamente. Cobró favores. Ejerció presión en las juntas directivas y en los campos de golf. El mensaje fue claro. Alinearse con Julian Blackwood equivalía a enemistarse con Alistair Vance. La marea social empezó a cambiar, lenta pero perceptiblemente. La oleada inicial de chismes escandalosos estaba siendo reemplazada por murmullos de admiración por mi aplomo y condena por la brutalidad de Julian. Fue durante este tiempo que mi padre abordó un nuevo tema. Estábamos en su estudio, una habitación que olía a libros encuadernados en cuero y a buen whisky. El sol del atardecer se colaba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. La alianza Blackwood está muerta, declaró, sirviendo 2 vasos de líquido ámbar. Me entregó uno. Lo tomé, el cristal estaba frío en mi mano. ¡Y qué suerte! Pero Ellera, nuestra empresa, necesita alianzas sólidas. El mundo está cambiando. Necesitamos innovar para mirar hacia adelante, no solo hacia atrás. Tomé un sorbo, el whisky quemó un agradable camino por mi garganta. ¿Qué dices, padre? Digo que si bien Julian fue un error, el principio de una unión estratégica no lo fue. Se inclinó hacia adelante con la mirada fija. He estado hablando con Silas Thorne. Me quedé quieto. Industrias Thorne. Un nombre que inspiraba un respeto diferente. Si los Vances eran la aristocracia de la vieja escuela, los Thorne eran la realeza de la nueva generación. Tenían su base en el centro tecnológico costero de Crestfall, y su ascenso había sido meteórico, basado en el genio de su fundador, Silas Thorne, un hombre conocido por su despiadada perspicacia empresarial y su privacidad casi patológica. Silas Thorne tiene un nieto, continuó mi padre. Carter. Lo están preparando para tomar el control. Es astuto, innovador y, por lo que he oído, carece de la crueldad teatral de Julian. Silas cree que la unión entre nuestras familias sería algo poderoso. Una fusión de legado e innovación. Un matrimonio concertado. El concepto me pareció arcaico, como sacado de una de esas novelas históricas que tanto me gustaban. Sin embargo, tras el fiasco de mi matrimonio por amor, la lógica fría y dura del asunto me resultaba atractiva. No habría ilusiones ni falsas promesas. Sería una sociedad. Un acuerdo comercial con beneficios personales. ¿Quieres que lo conozca?, dije. Lo quiero.
Pero esta vez la decisión es totalmente tuya. No te obligaré. Si dices que no, encontraremos otra solución. Pero creo que Carter Thorne es un hombre al que podrías respetar. Y sospecho que él te respetaría. Pensé en la sonrisa condescendiente de Julian, en su amenaza de que nadie me tocaría. Pensé en la necesidad de construir un futuro inmune a las mezquinas intrigas de Chloe y las traiciones de Liam. Un futuro donde mi nombre fuera una fortaleza, no un objetivo. Concertemos la reunión, dije. No se celebró en un restaurante romántico, sino en la sala de conferencias neutral y estéril de un bufete de abogados de lujo. Carter Thorne no se parecía en nada a lo que esperaba. No era el técnico astuto y hablador que había imaginado. Era alto, de una intensidad serena y vigilante. Tenía el cabello oscuro y los ojos de un gris sorprendente y perspicaz. No sonreía con facilidad. Me estrechó la mano, firme y brevemente. Elara, dijo con voz grave y barítona. He leído los archivos. Sin pretensiones. Sin charlas triviales. Lo agradezco. Yo también, respondí. Los archivos eran extensos dossiers sobre los logros empresariales, la educación y la imagen pública de cada uno. Sabía que mi expediente incluiría todos los sórdidos detalles de la ruptura del compromiso. Nos hizo un gesto para que nos sentáramos. La gestión de su familia en el caso de Blackwood fue impresionante. Decisiva. Era necesario. Asintió con la mirada fija en mi rostro, evaluándome. Mi abuelo cree que una fusión le daría a Avance Global la ventaja tecnológica que necesita para dominar el próximo siglo. Creo que tiene razón. Pero una fusión de empresas es una cosa. Una fusión de vidas es otra. Estoy de acuerdo, dije. ¿Cuáles son tus condiciones? Un destello de lo que podría haber sido diversión cruzó su rostro. Directo. Bien. Mis condiciones son sencillas: asociación. Respeto. Discreción. No me interesan los dramas públicos ni los líos emocionales. Necesito un socio inteligente, equilibrado y capaz de gestionar las obligaciones sociales y filantrópicas de mi puesto. Alguien que entienda que nuestra imagen pública es un activo. Estaba describiendo un trabajo. Y era un trabajo para el que estaba excepcionalmente cualificada. ¿Y en privado?, pregunté mirándolo fijamente. En privado negociaríamos los términos de nuestra convivencia. Espero cortesía. Valoro mi privacidad en mi espacio. Supongo que tú valoras la tuya. Seríamos aliados ante todo. Fue la propuesta más poco romántica que puedas imaginar. Y la más sincera que jamás había recibido. Puedo aceptar esos términos, dije. Tengo una condición. Levantó una ceja, invitándome a continuar. Liam y Chloe. No deben tener nada que ver con nuestras vidas. Sin contacto. Sin acceso. No son personas. Carter me observó durante un largo rato. Entiendo que tienes un hermano. Yo tenía un hermano. Corregí mi voz con tono seco. Está muerto para mí. No se inmutó. Simplemente asintió. Considéralo hecho. Su mundo se volverá muy, muy pequeño. Te lo aseguro. Había una autoridad serena en sus palabras. Una promesa de poder que me erizó el vello de los brazos. Este no era un hombre que lanzara amenazas vacías. Pasamos la siguiente hora discutiendo la logística. El acuerdo prenupcial, que era increíblemente complejo y totalmente justo. La mudanza a Crestfall. La cronología. Era como planear una adquisición corporativa. Al terminar la reunión, se puso de pie. Creo que esta será una alianza fructífera, Alera. Yo también me presenté. Y yo también, Carter. No volvió a estrecharme la mano. Simplemente me hizo un breve gesto evaluativo y salió de la sala. Me quedé allí un momento solo en la silenciosa sala de conferencias. Mi corazón no palpitaba. No sentía mariposas en el estómago. En cambio, sentía una profunda calma. Acababa de cambiar la jaula dorada de mi antigua vida por una nueva de mi propia elección. Esta jaula estaba hecha de titanio y de una lógica fría y dura.
Y por primera vez en mucho tiempo sentí sus barrotes no como un confinamiento, sino como una protección. Había perdido a un prometido débil y a un hermano traicionero. En su lugar, había ganado un aliado poderoso. El juego había cambiado. Y ya no era un peón. Era un jugador. El anuncio de mi compromiso con Carter Thorne causó una conmoción en la ciudad que eclipsó el escándalo de mi compromiso roto. Fue una jugada maestra, una decisión tan audaz e inesperada que replanteó por completo la narrativa. Ya no era la heredera abandonada y abandonada. Era la visionaria estratégica que había conquistado al soltero más esquivo del país. Los rumores de mi humillación dieron paso a extrañas especulaciones sobre el poder de la alianza Vance-Thorne. La satisfacción de mi padre era palpable. El mundo empresarial lo interpretó como lo que era, una declaración de guerra a los Blackwood y un cambio de poder masivo. Las acciones de nuestra empresa, que habían sufrido un ligero golpe tras el incidente de Elysian, se dispararon a nuevas alturas. Los Thorne gestionaron la publicidad con una eficiencia implacable. Un único comunicado de prensa de buen gusto. Una fotografía cuidadosamente seleccionada de Carter y yo, tomada a distancia durante un paseo informal por un jardín privado. No parecíamos cachorros enamorados, sino dos monarcas observando sus dominios. Era perfecta. Mientras tanto, las consecuencias para Julian Blackwood fueron rápidas y severas. Su familia, furiosa por su decisión unilateral de cancelar el compromiso sin consultarles, estaba furiosa por la alianza con Thorne. No solo habían perdido la conexión con el legado de Vance, sino que se habían creado un enemigo poderoso y motivado. Se rumoreaba que el padre de Julian casi lo repudió en el acto, ordenándole que salvara la situación, una tarea ridículamente imposible. No escuché nada de esto directamente, por supuesto. Mi mundo ya había empezado a alejarse de Arborwood y a acercarse a Crestfall. Pero mi madre, con su impecable red de informantes, me mantuvo al tanto. Ha estado intentando llamar, dijo una tarde mientras revisábamos muestras de tela para mi vestido de novia. La boda iba a ser un evento pequeño y elegante en Crestfall, un desaire deliberado a la escena social de Arborwood que había presenciado mi caída. No necesité preguntar quién era. Y las secretarias de tu padre recibieron instrucciones de colgarle. Ayer se presentó en el club de tu padre. Le negaron la entrada. Sonrió con una expresión tenue y aguda. Parece que los Blackwood están descubriendo que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Una parte de mí, la que alguna vez creyó que podría construir una vida con Julian, sintió una punzada de lástima. Se extinguió rápidamente. Él había tomado su decisión. Había sido el artífice de su propia ruina, al igual que Liam lo había sido de la suya. Su ausencia era un fantasma en la casa. Mis padres nunca hablaban de él. Era como si nunca hubiera existido. Su nombre había sido eliminado de las conversaciones sobre el fideicomiso, y su acceso a ciertas cuentas familiares había sido discretamente revocado. El amor de mi padre, antes tan generoso, había sido retirado con la misma firmeza con la que Liam me había retirado su apoyo. Sabía por el mismo rumor que él y Chloe vivían juntos en su apartamento, jugando a las casitas con su victimismo compartido. Me preguntaba si sería feliz, rodeado de la dulzura melosa de sus mentiras. Me preguntaba si alguna vez se quedaba despierto por la noche cuestionando la narrativa en la que había creído con tanto fervor. No tuve mucho tiempo para preguntarme. Una semana antes de mi boda, el fantasma decidió materializarse. Estaba en la biblioteca, empacando algunos de mis libros favoritos para enviarlos a Crestfall, cuando oí voces en el vestíbulo. La voz de Liam, fuerte y furiosa. La de mi padre, un rugido bajo y peligroso. Salí y vi a Liam de pie en la puerta, con el rostro enrojecido por la furia. Chloe estaba justo detrás de él, con la mano en su brazo y los ojos abiertos, fingiendo preocupación. «No puedes hacer esto». Liam le gritaba a mi padre. «Me dejaste fuera. Después de todo, soy tu hijo. Perdiste ese título cuando traicionaste a tu hermana», dijo mi padre con una voz escalofriantemente tranquila. «No eres mi hijo. Esto es por ella, ¿no?», espetó Liam, mirándome con puro veneno. «Te ha puesto en mi contra. Siempre ha estado celosa del vínculo que Chloe y yo compartimos. Era el mismo disco de siempre, rayado y saltando.
El mismo guión patético. No hay vínculo, Liam, dije, mi voz interrumpiendo su diatriba. Solo hay una manipuladora y su títere dispuesto. Tú tomaste tu decisión. Vives con ella. Crees que has ganado, ¿verdad? Se burló. ¿Casarse con un friki de la tecnología para salvar las apariencias? Es patético. Ya basta, rugió mi padre y el sonido resonó en el vasto vestíbulo. La fuerza del sonido hizo que Liam retrocediera un paso. No le hablarás así a mi hija en su propia casa. No eres bienvenido aquí. El asunto de tu herencia está cerrado. No recibirás nada. No tienes derecho a nada. El rostro de Liam palideció. Tú no puedes, las acciones de la empresa. El fideicomiso. Las acciones estaban a mi nombre guardadas para ti como beneficiario. Te he quitado. El fideicomiso era para mis hijos, enfatizó mi padre. No eres mi hijo. Nunca lo fuiste. Las palabras fueron un golpe nuclear. Aterrizaron con una fuerza devastadora. Liam parecía como si lo hubieran golpeado. Incluso Chloe jadeó, llevándose la mano a la boca. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, susurró Liam, perdiendo por completo su bravuconería. La expresión de mi padre era de granito. Era una bondad que nunca quisimos revocar. Pero me has obligado a actuar. Sus padres, mis queridos amigos, murieron cuando tenían 3 años. Los acogimos. Les dimos nuestro nombre, nuestro amor, nuestro legado. Y lo has echado todo a perder por una chica con lágrimas bonitas y un corazón negro. No eres un vance de sangre y has demostrado que no lo eres por carácter. Ahora, lárgate de mi casa. La revelación flotaba en el aire, cruda y brutal. Liam no solo había sido repudiado, sino desenmascarado. El fundamento de toda su identidad, el amado hijo adoptivo de una familia poderosa, le había sido arrebatado. Miró a mi padre y luego a mí, con los ojos abiertos, llenos de un horror que sabía que lo perseguiría el resto de su vida. Lo había apostado todo por Chloe y lo había perdido absolutamente todo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió a trompicones por la puerta, seguido por Chloe. La puerta se cerró y la casa volvió a quedar en silencio. Mi padre se hundió. La ira lo abandonó, dejando solo una profunda y agotada tristeza. Me miró. Tenía que hacerlo ayer. Tenía que saber la verdad de lo que había desechado. Me acerqué a él y le tomé la mano. Estaba temblando. Lo sé, padre. El ajuste de cuentas había terminado. El último hilo suelto de mi antigua vida se había cortado. En Arborwood no me quedaba nada más que cenizas. Era hora de dejarlos atrás y adentrarme en mi nueva vida. Crestfall era una ciudad de cristal y rocío marino, un marcado y hermoso contraste con la piedra y la tradición de Arborwood. Nuestro nuevo hogar no era una mansión cerrada, sino una impresionante finca minimalista junto a un acantilado que parecía flotar sobre el océano. Las paredes eran de cristal, las líneas eran limpias y el silencio era una presencia tangible. Era el dominio de Carter y yo era su invitada, pronto su compañera. La vida con Carter era exactamente como se había pactado, civilizada, discreta y con respeto mutuo. Teníamos salas separadas, conectadas por una amplia sala de estar de planta abierta y una cocina de vanguardia que ninguno de los dos usaba, atendida por un cocinero silencioso y eficiente. Nuestras interacciones se programaban como reuniones de negocios, cenamos juntos 3 veces por semana para hablar de nuestra agenda pública. Un paseo semanal por la playa privada nos aseguraba de presentarnos unidos ante cualquier cámara de paparazzi que pudiera enfocarnos desde el agua. No era una vida cómoda, pero sí segura. No sentía pasión por Carter, pero sentía un profundo y creciente aprecio por su inteligencia, su eficiencia y su absoluta falta de dramatismo. Era un hombre de palabra. En las semanas previas a la boda, había cumplido la primera parte de su promesa con respecto a Liam y Chloe. Un socio de Liam se retiró repentinamente de un proyecto prometedor. La solicitud de Chloe para un codiciado puesto en una prestigiosa galería de arte se perdió misteriosamente y para siempre. Acciones pequeñas y precisas que constreñían su mundo sin una sola amenaza directa. Fue magistral. El día de mi boda amaneció claro y radiante.
La ceremonia se celebraría en la terraza de nuestra casa en el acantilado, con vistas al infinito azul del Pacífico. Era un evento pequeño, quizás con 50 personas. Silas Thorne, un hombre imponente de unos 70 años con una mirada tan penetrante como la de Carter, me hizo un gesto de aprobación. Mis padres observaban su orgullo, una presencia sólida y cálida en medio de la fresca y moderna elegancia. Me sentí tranquila. Vestía un elegante vestido de seda color marfil, de líneas columnares, sobrio y magnífico. Era un mundo aparte del vestido romántico y frívolo que había usado para Julian. Este vestido era una armadura. Mientras caminaba hacia Carter, que esperaba bajo un sencillo arco de madera retorcida, sentí que mi elección había sido la correcta. Me miró y en sus ojos grises no vi amor, sino un destello de respeto. Era suficiente. Más que suficiente. El oficiante comenzó a hablar. Las palabras eran tradicionales, pero se sentían nuevas, impregnadas del peso de nuestro acuerdo práctico. Repetí mis votos con voz clara y firme. Carter hizo lo mismo. Y entonces, mientras el oficiante decía, si alguno de los presentes puede demostrar una causa justa y legal por la que estos dos no pueden unirse legalmente, que hable ahora o calle para siempre, se desató una conmoción al fondo de la terraza. Me opongo. La voz era áspera, desesperada. Una voz que esperaba no volver a oír jamás. Julian Blackwood estaba de pie al borde de la terraza, con la ropa desaliñada y el pelo revuelto. Parecía que no había dormido en semanas. Claramente había burlado la seguridad, una hazaña que denotaba una determinación aterradora. Un grito de horror recorrió a la pequeña multitud. Mi padre se puso de pie de un salto. Carter, sin embargo, ni siquiera se inmutó. Simplemente giró la cabeza con una expresión de leve fastidio, como si una mosca le hubiera zumbado demasiado cerca de la oreja. —Ellera —gritó Julián, dando un paso tambaleante—. No hagas esto. Es un error. No puedes casarte con él. Tú perteneces a mí. Te amo. Las palabras eran tan huecas, tan absurdas, que casi me dio pena. Casi. Esto no se trata de amor, Julián, dije, y mi voz se oyó con facilidad en el silencio atónito. Nunca lo fue para ti. Se trataba de control. Lo perdiste y no lo soportas. No. Me equivoqué. Fui un tonto. Chloe me mintió. Me manipuló. Déjame. Ahora lo veo. Estaba suplicando con la dignidad completamente desvanecida. Por favor, Ellera, dame otra oportunidad. Cancelen esto. Antes de que pudiera responder, Carter hizo un pequeño gesto casi imperceptible con la mano. Desde la periferia aparecieron 4 guardias de seguridad grandes y silenciosos. Se movían con una eficiencia rápida y fluida. Ellera, gritó Julian cuando 2 de los hombres lo agarraron por los brazos. Forcejeó un espectáculo patético y agitado. No dejes que hagan esto. Te amo. Los otros 2 guardias se acercaron para ayudar. Hubo una breve y desagradable pelea. Un guardia le asestó un puñetazo, no de Julián, sino de un guardia, un golpe seco y profesional en el plexo solar que lo dobló por la mitad, acallando sus gritos. No lo arrastraron, sino que lo sacaron con eficacia, levantándolo del suelo y llevándolo, atragantado e indefenso, de vuelta por donde había venido. Todo el incidente duró menos de 30 segundos. El silencio que volvió fue profundo. Los invitados permanecieron sentados, atónitos e incrédulos. Carter se volvió hacia el oficiante. «Puede continuar». El oficiante, con aspecto conmocionado, se aclaró la garganta. «Como decía, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer». Carter se volvió hacia mí. No había ningún beso estipulado en nuestro acuerdo. Habíamos acordado un apretón de manos sencillo y firme. Pero en ese momento hizo algo inesperado. Se inclinó hacia mí, y su voz solo llegó a mis oídos. «La primera amenaza a nuestra alianza ha sido neutralizada», murmuró. «No habrá una segunda». Luego se enderezó y me ofreció el brazo. Lo tomé con la mano firme en su manga. Nos giramos para mirar a nuestros invitados como el señor y la señora Carter Thorne. Hubo algunos aplausos titubeantes al principio, luego cada vez más fuertes.
El invitado indeseable se había ido. El último fantasma de mi pasado había sido exorcizado. Mientras caminábamos de vuelta por el pasillo con el vasto y brillante océano extendiéndose ante nosotros, supe que por fin era verdaderamente libre. Los primeros meses de mi matrimonio fueron una lección sobre la arquitectura de una nueva vida. Carter y yo nos adaptamos a un ritmo distante y profundamente entrelazado. Éramos compañeros en el sentido más clínico de la palabra, y aún así, encontré un extraño consuelo en su previsibilidad. No hubo sorpresas ni obstáculos emocionales. Nuestro mundo se llenó de reuniones de directorio, galas benéficas y cenas estratégicas y discretas. Gestioné los intereses filantrópicos de Vance con una eficiencia nueva y perspicaz, fusionándolos con la Fundación Thorne para crear una fuerza benéfica impactante y excelente para las relaciones públicas. No supe nada más de Julian. Carter me informó con su habitual frialdad que los Blackwood, en un intento desesperado por recuperar su puesto, lo habían enviado a gestionar una filial en crisis en Europa. Estaba a todos los efectos exiliado. No sentí nada. Era un capítulo cerrado, un libro que no quería releer. Liam y Chloe, sin embargo, eran una sombra persistente. La gente de Carter, una red de abogados discretos, investigadores privados y estrategas corporativos, me mantuvo al tanto. La información nunca se ofreció libremente, pero si la solicitaba, me la proporcionaban con una eficiencia brutal. Tras la revelación de su adopción y desheredación, la vida de Liam se desmoronó a una velocidad espectacular. La pequeña firma de capital riesgo donde había sido una estrella en ascenso, una posición asegurada íntegramente con el nombre Vance, lo dejó ir. Sin el respaldo de ese nombre, era solo otro ambicioso MBA. El apartamento que compartía con Chloe estaba a su nombre, financiado por su menguante fideicomiso. El dinero no duraría para siempre. Se casaron en una ceremonia civil pequeña y triste. Vi una sola fotografía granulada. Chloe llevaba un vestido barato de confección, su sonrisa parecía más bien un rictus de pánico. Liam parecía vacío con la mirada vacía. No había brillo triunfal, ninguna victoria en su unión. Fue una mezcla de desesperación. Según los informes, su existencia era una miseria lenta y agobiante. Todos los trabajos a los que Liam solicitaba fracasaban misteriosamente en la etapa final. Cada círculo social al que intentaban acceder encontraba razones para excluirlos. Los intentos de Chloe de desarrollar su sensibilidad artística en una carrera no prosperaron. Se convirtieron en parias no por una condena a viva voz, sino por una exclusión silenciosa y concertada, orquestada por la influencia de Thorne, un brazo largo e invisible. Los vigilaban, rastreaban sus movimientos, escrutaban sus finanzas. Vivían en una jaula dorada que ellos mismos habían construido, pero el dorado se estaba descascarando, dejando al descubierto los barrotes oxidados que había debajo. Carter cumplía su promesa. Su mundo se estaba volviendo muy, muy pequeño. Pensé que me sentiría reivindicado. Pensé que sentiría una alegría salvaje ante su sufrimiento. Pero sobre todo sentía una pena distante y cansada. Habían elegido este camino. Lo habían sacrificado todo, familia, lealtad, verdad, por el fugaz placer de una mentira. Y ahora estaban atrapados en las consecuencias. Una tarde estaba en mi oficina en casa, revisando los planos arquitectónicos de una nueva ala de la biblioteca que estábamos financiando, cuando la voz de mi asistente llegó por el intercomunicador. «Señora Thorne. Hay 2 visitantes en la puerta principal. El señor y la señora Liam Vance. Son insistentes». Me quedé quieto. La audacia. De venir aquí. A mi casa. A la fortaleza de Carter. ¿No habían aprendido nada? Una parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué esperaban lograr? ¿Una reconciliación? ¿Un enfrentamiento? ¿Una limosna? ¿Qué seguridad los despidiera? Dije con voz serena. Están haciendo un escándalo, señora. El hombre está gritando. Suspiré. Claro que sí. Liam nunca había manejado el rechazo con gracia. Solo sabía cómo intensificarlo. Tomé una decisión. Esto se acaba ya. De una vez por todas. Que los traigan a la casa de huéspedes, ordené. Los veré allí. Y avisa a mi esposo.
La casa de huéspedes era una estructura pequeña y hermosa a 100 metros de la casa principal. Toda de cristal y madera blanqueada. Llegué primero y me senté en una silla minimalista que parecía un trono. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió y un guardia de seguridad los hizo pasar. Liam y Chloe. Parecían mayores. El traje de Liam estaba arrugado, su rostro demacrado. Chloe, antaño la imagen de la delicada belleza, tenía una mirada tensa y ansiosa. Su ropa estaba anticuada, su cabello carecía de su brillo habitual. Ni la pobreza ni el miedo a ella le sentaban bien. Elara, comenzó Liam con una mezcla de bravuconería y desesperación en su voz. Se dirigirá a mi esposa como señora Thorne, dijo una voz desde la puerta. Carter se quedó allí, tras haber entrado en silencio. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Ni siquiera los miraba. Me miraba a mí, con una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Necesitas que me encargue de esto? Negué con la cabeza de forma leve, casi imperceptible. Este desastre era mío, tenía que limpiarlo. Liam se estremeció. La mirada de Chloe se dirigió a Carter, y un destello de su antigua y calculadora hambre apareció antes de que el miedo la ahogara. ¿Qué quieres, Liam? Pregunté con tono inexpresivo. Necesitamos ayuda, soltó sin disimulo. Nos has arruinado. Todas las puertas están cerradas. Nadie me contratará. Nuestro dinero casi se acaba. No te he hecho nada, respondí. Tomaste tus decisiones. Sufriste las consecuencias. El mercado simplemente no tiene sentido para un hombre que traiciona a su propia familia. Es una mala referencia personal. Es tu hermano, gritó Chloe con voz estridente. No lo es, dije, y la firmeza de mi voz la hizo retroceder. Y tú, Chloe, no eres nada para mí. Ganaste, ¿recuerdas? Lo conseguiste. Tienes exactamente lo que luchaste por conseguir. Espero que haya valido la pena. El rostro de Liam se arrugó. Padre. Alistair me interrumpió. Totalmente. Me dijo que era adoptado. Era una verdad que deberías haberte dicho hace mucho tiempo, dije. Quizás te habría dado un poco más de gratitud, un poco menos de derecho. Tienes que hablar con él, suplicó Liam, dando un paso al frente. Carter se movió ligeramente como una pantera, y Liam se quedó paralizado. Por favor, ten cuidado. Te lo ruego. No tenemos nada. Los miré a estas dos personas destrozadas, de pie en mi hermosa y soleada prisión de hostal. Esta era la culminación de todas sus maquinaciones, de todas sus mentiras. Esta existencia miserable y menguante. No, dije con una palabra simple y rotunda. Se tienen el uno al otro. Eso es lo que querías. Eso es todo lo que tendrás. Ahora te irás de esta propiedad. Y nunca más intentarás contactarme a mí ni a mi familia. Si lo haces, el seguimiento que sin duda has notado se volverá mucho menos pasivo. ¿Entiendes? La esperanza murió en los ojos de Liam, reemplazada por una profunda desesperación. Chloe comenzó a llorar de verdad, esta vez, nacidas del terror genuino. Eran las lágrimas de alguien que finalmente se había quedado sin trucos. Carter se apartó del marco de la puerta. La conversación ha terminado. Le hizo un gesto al guardia de seguridad, quien se acercó para escoltarlos fuera. Se marcharon sin decir una palabra más, completamente derrotados. Los vi alejarse, dos figuras pequeñas y patéticas que se alejaban de los muros de la fortaleza. ¿Estás bien?, preguntó Carter con voz neutra. Respiré hondo, dejando que los últimos fantasmas se alejaran con la brisa del océano. Sí, dije, y por primera vez lo decía en serio. Estoy perfectamente bien. Su historia había terminado. La mía apenas comenzaba. Los años que transcurrieron no estuvieron marcados por acontecimientos dramáticos, sino por la silenciosa y constante acumulación de poder y propósito. La alianza Vance-Thorn resultó ser tan formidable como nuestros padres habían predicho. Mi comprensión del legado del viejo mundo, combinada con la visión de futuro de Carter, creó una entidad imparable. No solo lideramos el mercado, sino que lo definimos.
Mi relación con Carter evolucionó de una forma extraña y tácita. Nunca nos convertimos en amantes en el sentido tradicional y apasionado. La nuestra fue una alianza de mente y espíritu, un respeto profundo y duradero que a su manera, era más íntimo que cualquier romance fugaz. Éramos aliados, confidentes y las únicas personas en el mundo que realmente comprendían las presiones y el aislamiento únicos de nuestras posiciones. Construimos una vida, no sobre la base del amor, sino sobre una base de confianza mutua y lealtad inquebrantable. Era más de lo que había tenido con Julian y, en muchos sentidos, más de lo que veía en la mayoría de los matrimonios por amor. Tuvimos un hijo, Alexander, una decisión tomada tras una conversación serena y lógica sobre los herederos y el legado. Fue criado con todas las ventajas, pero aún más importante, con una comprensión clara de sus responsabilidades. Tenía la mirada reflexiva de mi padre y la serena intensidad de Carter. Él era la verdadera fusión, la viva encarnación de nuestra alianza. Mis padres eran abuelos cariñosos que visitaban Crestfall con frecuencia. El dolor del pasado nunca desapareció del todo de los ojos de mi padre, pero se suavizó con la alegría de su nieto y el orgullo que sentía por la mujer en la que me había convertido. El apellido Vance estaba afianzado, su legado no se vio disminuido, sino transformado. En cuanto a Liam y Chloe, se convirtieron en una historia con moraleja, sus nombres se susurraban ocasionalmente en los círculos de los que habían sido expulsados. Vagaron de un pequeño pueblo a otro viviendo de los restos de la confianza de Chloe hasta que finalmente ésta desapareció. Liam aceptó una serie de trabajos sin futuro con el ánimo y la ambición destrozados. La belleza de Chloe se desvaneció, endurecida por el resentimiento y una vida de pequeñas luchas. Los unía no el amor, sino el desastre compartido de sus decisiones, dos personas miserables en un apartamento pequeño y destartalado, mirándose constantemente por encima del hombro, vigilados siempre por la presencia invisible e implacable del imperio que habían intentado derribar sin éxito. Una noche me encontraba en la amplia terraza de nuestra casa en el acantilado, la misma terraza donde me casé con Carter. Alexander dormía dentro. Carter trabajaba en su estudio, el suave resplandor azul de sus monitores era un faro nocturno familiar. El océano se extendía ante mí infinito y poderoso, su rítmico estruendo, una banda sonora constante y relajante para mi vida. Pensé en la chica que había sido en Arborwood, atrapada en una jaula dorada, desesperada por la aprobación, dispuesta a encogerse para cumplir las expectativas de los demás. Esa chica había tenido una muerte dolorosa y pública en el Gran Elysian. En su lugar, se había forjado una mujer. Había cambiado una vida de fragilidad performativa por una de auténtica fortaleza. Había cambiado el falso amor de un hombre débil por la firme compañía de uno fuerte. Había perdido a un hermano mentiroso y había ganado una familia cimentada en la verdad, por poco convencional que fuera. El collar de reliquia estaba guardado en una bóveda. Nunca lo volví a usar. Era una reliquia de otra época, un símbolo de un legado que ahora me correspondía definir, no solo heredar. Mi legado no residía en una joya, sino en la empresa que ayudé a dirigir, las organizaciones benéficas que defendí, el hijo que estaba criando y la paz inquebrantable que había construido para mí. El viento arreció alborotándome el pelo y trayendo consigo el olor salado del mar. Lo inhalé profunda y completamente. Esta era mi vida ahora. No una jaula, sino un reino. No una actuación, sino un propósito. Había empezado junto al puerto, en un mundo de aguas quietas y estancadas. Ahora vivía junto al océano con sus horizontes infinitos y sus implacables olas purificadoras. Había elegido la tormenta en lugar de la calma, lo desconocido en lugar de la prisión dorada. Y nunca había sido más libre. Fin.